Universidad Nacional Abierta de Distancia, curso Estructura Molecular, grupo 4015-82-2. Evaluación final y acreditación, presentado por Roy Falcao Torres, Osman Enrique García Magallanes, Ravel Ricardo Zuluaga, Emigdio Canencia y quien les habla, Efren Chía Euskategui, presentado a la tutora Dolphy Rodríguez Campos. A continuación vamos a hablar sobre el efecto Compton. El efecto Compton consiste en el aumento de la longitud de onda de un fotón de rayos X cuando choca con un electrón libre y pierde parte de su energía. La frecuencia o la longitud de onda de la radiación dispersada depende únicamente de la dirección de dispersión cuando se analiza la radiación electromagnética que ha pasado por una región en la que hay electrones libres. Se observa que además de la radiación incidente hay otra de frecuencia menor. La frecuencia o la longitud de onda de la radiación dispersada depende de la dirección de la dispersión. El efecto Compton es un fenómeno por el cual la radiación electromagnética que incide sobre ciertas superficies sale con una longitud de onda mayor que la de entrada. Este fenómeno, observado en 1923 por el físico estadounidense Arthur Holly Compton, en el curso de investigaciones realizadas sobre la difusión de los rayos X, solo puede explicarse a partir de los principios de la mecánica cuántica. Así, se considera que la radiación electromagnética está constituida por cuantos de energía llamados fotones. En su interacción con la materia puede observarse parte de estos fotones. En tal caso, la energía global de la radiación disminuiría y también su frecuencia, con lo que aumentaría la longitud de onda. Aquí encontramos un ejemplo del efecto Compton, donde nos piden calcular la constante de Planck para un ángulo de incidencia de 40 grados. Aquí observamos la figura en el simulador, el ángulo de incidencia en la que choca el electrón al fotón, y tenemos la constante H y la constante Planck. También nos piden hallar la longitud de la radiación dispersada y la frecuencia de la radiación dispersada para el mismo ángulo. Efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico fue descubierto por Heinrich Hertz, quien al observar que el arco que salta entre los electrones conectados a altas temperaturas alcanza distancias mayores cuando se ilumina con luz ultravioleta que se deja en la oscuridad. La explicación teórica solo fue hecha por Albert Einstein, quien publicó en 1905 el revolucionario artículo Heurística de la generación y conversión de la luz, basado en su formulación de la electricidad en una extensión del trabajo sobre los cuantos de Max Planck, Heinrich Hertz, Albert Einstein. Aquí observamos en la gráfica cómo la luz choca contra una placa metálica y los electrones se reflejan, produciendo una corriente eléctrica. La emisión de electrones por metales iluminados con la luz de distintas frecuencias fue observada a finales del siglo por Heinz y Howells, donde explicaban que al liberar electrones de un material por la acción de la radiación de la luz, se denominó efecto fotoeléctrico y emisión fotoeléctrica. Sus características esenciales son: para cada sustancia hay una frecuencia mínima o umbral de la radiación electromagnética por debajo de la cual no se producen fotoelectrones, por la
por más intensidad que sea por más intensa que sea la radiación. La emisión electrónica aumenta cuando se incrementa la intensidad de la radiación que incide sobre la superficie del metal, ya que hay más energía disponible para liberar electrones. El efecto fotoeléctrico hoy en día es la base de la producción de energía eléctrica por radiación solar y del aprovechamiento energético de la energía solar. El efecto fotoeléctrico se utiliza también para la fabricación de células utilizadas en los detectores llamados detectores de llama de las calderas de las grandes centrales termoeléctricas. Este efecto es también el principio de funcionamiento de los sensores utilizados en las cámaras digitales. También se utiliza en diodos fotosensibles, tales como los que se utilizan en las células fotovoltaicas y en electroscopios y electrómetros, y cargas en un diseño. Gracias. Buenos días, yo soy Rafael Zuluaga, estudiante de Ingeniería Electrónica y este es el curso de Estructura Molecular. Para este tema vamos a ver la introducción, recorrido histórico, vamos a ver un poco de catástrofe ultravioleta y la catástrofe infrarroja, la constante de Planck, enlace iónico y enlace covalente. Introducción. El nacimiento de la cuántica generalmente se sitúa el 14 de diciembre de 1900. Ese día Max Planck dio una charla acerca del cuerpo negro, donde había que cambiar la visión que se tenía hasta el momento de la interacción de la materia con la radiación. Evidentemente este sistema tiene que estar cerrado para que el equilibrio térmico sea posible. Sin embargo, podemos pensar que hacemos un agujero minúsculo por el que la radiación escapa de muy poco en poco, y eso nos permite ver qué frecuencia y con qué intensidad está la radiación dentro del cuerpo negro. Un cuerpo negro, por el hecho de estar en una determinada temperatura, emite radiación. Se sabe que la radiación es emitida en todas las frecuencias, pero emite más intensamente para una frecuencia específica que se puede calcular sabiendo su temperatura. ¿Pero qué es un cuerpo negro? Un cuerpo negro es aquel que absorbe toda la radiación en todas las frecuencias que le llegan. Generalmente se piensa en un cuerpo negro como en una caja cerrada donde la materia y la radiación están en equilibrio. Por lo tanto, todo lo que es absorbido vuelve a ser emitido y la radiación está, de manera efectiva, rebotando por las paredes. Veamos un poco el recorrido histórico. En el siglo XIX, los físicos ya tenían a su disposición el electromagnetismo de Maxwell y la termodinámica. Esto es lo que hace falta para estudiar el equilibrio de un sistema con radiación electromagnética, como es el caso. Así que se pusieron a buscar fórmulas que dieran el comportamiento que vemos en el cuerpo negro, a saber. Pero estas fórmulas deberían tener algunas condiciones. Algunas de estas son que deberían emitir todas las frecuencias de forma continua, que tenían que tener un pico de emisión máximo de intensidad, que se desplaza a frecuencias más altas en longitudes más bajas, conforme mayor es la temperatura del cuerpo, y que el sistema del cuerpo de radiación debería estar en equilibrio. Esto es todo lo que se necesitaba para aplicar sus teorías y encontrar la fórmula que nos diera la intensidad para cada frecuencia emitida. Entonces se pusieron manos a la obra un par de científicos, entre otros muchos. Lord Rayleigh y Sir James Jeans encontraron una fórmula que intentaba explicar el comportamiento del cuerpo negro. De allí nació la ley de Rayleigh y James.
Esta ley nos dice que la forma de emitir el cuerpo negro es el producto de la frecuencia de la radiación al cuadrado por la temperatura del cuerpo. Pero de ahí nació una catástrofe, a la cual le llamaron la catástrofe ultravioleta, que es el resultado que indica que para frecuencias altas la emisión de energía se va a infinito. Entonces por esto llegó Wien. Se empeñó en encontrar un resultado mejor que valiera para frecuencias altas en longitudes de ondas bajas. Entonces encontró otra catástrofe, la catástrofe infrarroja. Wien encontró que al bajar en frecuencias y subir en longitudes de ondas, otra vez se producía una catástrofe que se encontraba una emisión infinita de energía de nuevo. Pero entonces llegó Planck. Lo que hizo Planck fue simple y llanamente interpolar entre las fórmulas de Rayleigh y James y la de Wien. Literalmente forzó la máquina para encontrar la joroba de la curva del cuerpo negro. Simple, efectivo y maravilloso. Pero para lograr esto tuvo que hacer dos cosas: meter una constante nueva que tenía que ser universal, a la que hoy en día conocemos como la constante de Planck, y lo segundo era interpretar esta fórmula que obtuvo y que tuvo que admitir que la radiación se comportaba como paquetes de energía cuando interaccionaban con la materia. Ahora vamos a ver un poco sobre enlace iónico. Antes de entrar en materia debemos recordar que los átomos están formados por protones, neutrones y electrones. Estos últimos, los electrones, tienen cargas negativas y son los que entran en el juego de enlaces. Por lo tanto, son los únicos que nos interesan. Están girando en órbita alrededor del núcleo del átomo, llamados orbitales o capas. Los enlaces químicos son la fuerza que mantienen unidos a los átomos. Cuando dos átomos se unen, ceden, aceptan o comparten electrones, pero solo los llamados electrones de valencia pueden hacer esto. Los electrones de valencia son los que se encuentran en la última capa del átomo y son los únicos que están dispuestos a compartirse con otro átomo. Cuando dos átomos se unen, siempre cumplen la llamada regla del octeto. ¿Pero qué es la regla del octeto? También llamada la ley de Lewis. Dice que todo átomo de los elementos del sistema periódico tienden a completar sus últimos niveles de energía con una cantidad de 8 electrones. Son los electrones de la última capa, los más alejados del núcleo, los que tienden a completarse hasta ser un total de 8 electrones y para ello compartirán electrones con otro átomo. Los gases nobles son los únicos no reactivos, porque ya tienen 8 electrones en su última capa y no admiten más. Esta combinación se puede hacer de varias formas y una de ellas es el enlace iónico. Los electrones y los protones de un átomo tienen la misma cantidad de carga eléctrica, pero los electrones negativos y los protones positivos. Los átomos tienen carga neutra, sin carga, ya que tienen tantos electrones como con carga negativa, como los protones con carga positiva, por lo que se anula la negativa de los electrones con la positiva de los protones. Pero si a un átomo le quitamos un electrón, lógicamente quedará con carga positiva. Tiene un protón más que el número de electrones. Si le añadimos un electrón, quedará con carga negativa. El enlace iónico formado por un metal y un no metal le llamamos enlace iónico. Ten siempre en cuenta lo siguiente: los metales ceden electrones formando cationes. Los no metales aceptan electrones formando aniones. Recuerda que una carga eléctrica negativa y otra positiva se atraen. ¿Qué pasará con el catión, la carga positiva, y el anión, la carga negativa? Formado por dos átomos, al encontrarse,
pues que se atraen y forman el enlace iónico. Una vez hecho el enlace, este no forma moléculas verdaderas. Los átomos solo están unidos por fuerzas eléctricas. El resultado son iones positivos y negativos que se atraen entre sí, llamados enlaces iónicos, pero no moléculas verdaderas. Para esto, vamos a ver un pequeño ejemplo sobre el enlace iónico. Fíjense en el átomo de litio. Tiene en su última capa S, un electrón, que es este que vemos aquí. Y el flúor tiene en su última capa P 5 electrones, que son estos que vemos aquí. Se unen mediante un enlace iónico de litio. Cediendo el litio el único electrón de su última capa de flúor. Con lo que el flúor tiene ahora 6 átomos en su última capa, más cerca de los 8 ideales. Más abajo tiene un enlace para saber los electrones en cada capa, llamado configuración electrónica. El litio es un metal el cual cede electrones y se convierte en un catión. El flúor es un no metal el cual recibe un electrón y se convierte en un anión. Los dos ahora quedan unidos por la fuerza eléctrica, una positiva que es el catión y otra negativa que es el anión, formando un enlace iónico. Ahora vamos a ver un poco sobre los enlaces covalentes. Los enlaces covalentes están formados por no metálicos. Recuerda, un enlace, los átomos que comparten electrones y por lo tanto están enlazados. Los elementos de la derecha de la tabla periódica no metálicos, estos que vemos aquí de color amarillo, solo estos pueden formar los enlaces covalentes. Los átomos no metálicos suelen tener muchos electrones girando en su última órbita, llamados electrones de valencia, por lo que tienden a ganar o coger electrones de otro átomo en lugar de cederlos, para tener los 8 electrones de la regla del octeto y tener la estabilidad de los gases nobles, tener 8 electrones de valencia. El problema es que con los dos átomos están en este caso, los dos son no metales. Ninguno de los dos querrá ceder sus electrones al otro. ¿Qué implica esto? Pues que estos átomos no metales, como no quieren desprenderse de sus electrones, al encontrarse o unirse, lo que harán serán compartir electrones de su última capa, en lugar de ceder o ganar electrones. Esto sería el caso de los enlaces iónicos. En conclusión, los átomos no metálicos no pueden ceder electrones ni ganar electrones entre sí, sino que los pueden compartir. Entonces, los enlaces covalentes se forman entre dos átomos no metales y compartiendo sus electrones de valencia. Cuando se unen estos dos átomos no metálicos, los electrones que comparten se mantienen unidos y forman parte de los dos átomos, formando así una molécula. Ahora vamos a ver un ejemplo sobre el enlace covalente. El cloro
es un no metal. El cloro en estado natural presenta en Cl2, es decir, la molécula de cloro de 2 átomos. Los 2 átomos de cloro están unidos mediante un enlace covalente. El cloro tiene 7 electrones en su última capa, por lo tanto, si comparte uno de los electrones cada uno en la molécula, ya tendría 8 electrones cada uno. Perfecto. Han formado una molécula de 2 átomos muy estables. Este enlace solo necesita compartir un electrón en cada uno para formar el octeto. Muchísimas gracias. Buenas noches, compañeros. Aquí les presento mi exposición, los cuales les muestro mis temas. Estos son tipos de geometría molecular. Dice que se encuentra en lineal. Escribe la disposición de distintos átomos en enlaces de 180 grados. Es la geometría más sencilla descrita por la RPC. 2 átomos enlazados al átomo central y 0 pares libres en el átomo central. También encontramos aquí, como puede ver en la figura, a 180 grados con 2 pares el átomo central. ¿Ya me entienden? Entonces, ¿ya entienden? Entonces, trigonal plana es otra forma. Es un tipo de geometría molecular con un átomo en el centro y 3 átomos periféricos, todos ellos en el mismo plano. Ahí se puede ver, ok, a X3, y se ven un grado de 180 a 20 grados, y igual tiene su enlace de un solo enlace. Cada enlace sus 3 veces tiene un átomo. Ahí se puede ver trigonal plano. Como podemos seguir, encontramos el trigonal angular, que es la disposición de distintos átomos con enlaces inferiores a 120 grados, donde uno de los 3 pares electrónicos se encuentran libres en el átomo central. Ahí lo podemos ver en la figura. Se encuentran libres en el átomo central. Tetraedédrica. 4 pares de electrones, un átomo central se encuentra en el centro de enlace químicamente con 4 sustituyentes que se encuentran en la esquina de un tetraedro. Como puede ver, encontramos los 4 electrones y el átomo central, que se encuentra específicamente, como dice la figura, en el tetraedro. Es un tetraedro que hace la forma. Seguimos con la pirámide trigonal. Son de 4 pares de electrones, pero 3 enlazados, uno libre y un átomo en el vértice superior, y 3 en las esquinas de un ángulo, como se puede ver. Tenemos el átomo, la sede nitrógeno. Entonces tenemos una geometría angular, que son aquellas moléculas en 2 pares de electrones enlazados, uno o 2 pares o no enlazados. Como puede ver en la figura, electrones no enlazantes, que es como ejemplo la del agua, geométricamente molecular angular. Bipiramidal trigonal. Encontramos otra geometría de los átomos. Son de 5 pares de electrones y describe la disposición, como puede ver, describe la disposición de 6 átomos, los cuales se ubican en torno del átomo restante formando una pirámide triangular. Ahí puede ver, se forma una pirámide triangular, pues se forma, porque se forma la pirámide triangular. Octaedédrica, como su mismo nombre lo dice, 6 átomos se disponen alrededor de un átomo central, definido por vértices de un octaedro. Ahí se forma cada electrón en un vértice. 6 átomos se disponen alrededor
de un átomo central. Hay 6 átomos y un átomo central. Y como un octetaedro. También tenemos, como podemos ver, aquí podemos encontrar el cuadro sinóptico de toda la geometría, forma geométrica molecular. Está la forma lineal, está la angular, está la plana triangular, tetraedrética, la versión de una pirámide en la cual aquí podemos ver el cuadro idea, nube de palabras. La geometría molecular se determina mejor cuando las están próximas al cero absoluto o más alta la temperatura. Moléculas tienden al movimiento racional. Como podemos ver, las moléculas de los átomos centrales no tienen pares de electrones. Pueden ser, como está en la figura, los pares de electrones no compartidos. Uno son el NH3, 2, el agua, 3 en el ácido sulfúrico. Entonces, en la mayoría de las moléculas utilizamos a diario en la química los pares de electrones de la capa de valencia del átomo se encuentran compartidos por otro átomo. Sin embargo, hay muchas otras moléculas, iones de tipo poliatómico, en los cuales el átomo central tiene algún otro par de electrones que no se encuentran compartidos. Dichos pares, también conocidos como pares no enlazantes, o sea que poseen importantes repercusiones en lo que la geometría de la molécula se refiere. Vamos a ver un ejemplo. La molécula del agua. Como los pares solitarios se encuentran en la capa más externa de los átomos, cuando estos átomos forman moléculas, pasan a formar parte del conjunto de electrones de valencia de la molécula. Esto se deduce que los pares solitarios son, de hecho, un subconjunto de electrones de valencia en las moléculas de los que les pertenecen. Y aquí podemos ver un cuadro de todas las formas posibles que se encuentran. Geométrica de iones en moléculas sencillas, en la cual el átomo central tiene uno o más pares libres. Gracias por la exposición. Aquí le dejo mi exposición. Gracias por este trabajo, y este es el trabajo para la acreditación de nuestra materia. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Osman García Magallanes, estudiante de la UNAD del programa de Ingeniería Electrónica. Hoy les mostraré el tema que me tocó a mí, que fue la polaridad de los enlaces y electronegatividad y formas geométricas. Este es el curso de estructura molecular del grupo 401582-2, presentado por Efraín Chía Eucatigui, Roy Falcón Torres, Osman García, Rafael Ricardo Zuluaga, Emilio Canesi. Comencemos. La probabilidad del enlace, electronegatividad y formas geométricas. El tipo de enlaces químicos, símbolo de punto Lewis. Aquí veremos el enlace iónico, el enlace covalente, estructura de Lewis, el concepto de resonancia, probabilidad del enlace covalente, electronegatividad. El enlace químico es la fuerza de atracción que mantiene unidos a dos o más átomos. La formación de un enlace químico reduce la energía potencial entre partículas de distintas cargas. Los tipos de enlaces químicos: está el enlace iónico y el enlace covalente. El enlace iónico resulta que la transferencia electrónica entre un metal baja I y baja E y un no metal alto I y alto E, alto A. El enlace covalente resulta es la compartición de electrones entre los átomos, generalmente entre no metales. Aquí tenemos
el componente de la estructura molecular del agua y la de los símbolos del punto de Lewis. Vamos a mirar aquí algo que es los símbolos de puntos de Lewis. Una de las programaciones de electrones de valencia de un átomo se dibujan los electrones como puntos alrededor de símbolos de átomos, así como vemos en este momento. El número de electrones disponibles para el enlace se representan por puntos aislados, y los puntos se dibujan alrededor del átomo disponiendo en un lugar de los cuadros que se representan en la figura. Los símbolos de los puntos de Lewis. Símbolo de Lewis para elementos del segundo periodo N es igual a 2. Aquí lo tenemos, litio. El enlace iónico se forma entre elementos que tienen baja energía de ionización, forman cationes fácilmente, y elementos que tienen alta afinidades electrónicas, forman aniones con facilidad. Resulta de la combinación de metales alcalinos y alcalinoterreos con los halógenos u oxígenos. La fuerza de unión entre iones son de tipo electrostático, ley de Coulomb. Lin es un compuesto iónico tipo el lin tiene un electrón y forma el link, y el Fe gana un electrón y forma el Fe. Note, el lin más tiene la configuración electrónica del helio y el F, la NEI. Por ejemplo, el compuesto iónico, aquí miramos un ejemplo. Bueno, hablemos de la electronegatividad. La electronegatividad es la capacidad de un átomo para atraer hacia sí los electrones de un enlace químico. La diferencia de electronegatividad entre los átomos resulta en la transferencia parcial de cargas hacia el átomo más electronegativo. En consecuencia, el enlace covalente se forma en un enlace polar. Los enlaces polares poseen un extremo negativo y un extremo positivo. La molécula es, por tanto, un dipolo. Tendencia periódica de la electronegatividad. Aquí miramos, León desarrolló un sistema para medir electronegatividad. 0.7 al 4.0, la electronegatividad aumenta. Aquí vemos la tabla periódica con los elementos de la electricidad de cada elemento químico. Electronegatividad y polaridad de enlaces. Elementos más electronegativos: el halógeno, el oxígeno, el hidrógeno y el sodio. Elementos más electropositivos: alcalinos y alcalinoterreos. Si la diferencia en N es igual a 0, el enlace covalente con partición por igual de electrones. Si la diferencia de N es mayor a 2, es igual el enlace iónico, transferencia electrónica de electrones. Si la diferencia de N comprendida entre 0 y 2, enlace covalente polar, desigual con partición en electrones, covalente. Mira un ejemplo. Enlaces metálicos. Cada átomo está unido a varios átomos vecinos por electrones que son relativamente libres de moverse a través de estructuras tridimensionales. Miramos un ejemplo. Los electrones, al estar libres por todo el cuerpo del metal, forman lo que se conoce con el nombre de mar de electrones, siendo este el modelo principal para explicar las altas capacidades de metales para conducir la corriente eléctrica. Vamos a hablar de la geometría, la forma geométrica. La geometría tridimensional de los moléculas está determinada por la orientación relativa de su enlace covalente. En 1957, el químico canadiense Rod Gillespie, basándose en el trabajo previo de Nilsson, desarrolló una herramienta muy simple y sólida para predecir la geometría, forma de la molécula. La teoría por él desarrollada recibe el nombre de teoría de repulsión de los pares de electrones de valencia, y se basa principalmente en el argumento de que los grupos de electrones se repelan uno con otro, y la forma que adoptan la molécula será aquella en la que la repulsión entre los grupos de electrones sea mínima. Para la teoría de repulsión
de pares de grupo de electrones se revela electrones de valencia. Grupos de electrones pueden ser un simple enlace, un doble enlace, un triple enlace, un par de electrones no enlazantes. Aquí hay la referencia bibliográfica. Muchas gracias.